le importa que la miren talón. 43 minutos de las 7 de la tarde, bastante, 30 casi 33 grados. Calor mismo. Térmica, está ideal para el segundo tereré de Cristian, que nos decía hace un rato que él hace tereré de guayaba. Cosa súper extraña, pero cada uno hace lo que le parece, ¿no? El sobre gusto no hay nada escrito y sobre cuestionamientos tampoco nada. Pero si hablamos de cuestionamiento y sobre qué es lo que está pasando con aquellos productores que hace una semana atrás recibieron una tormenta importante que puso en riesgo su producción, lo convocamos al diputado Miguel Núñez para repasar los hechos y sobre todo tratar de entender cuál es la situación de los productores hoy en la actualidad. Miguel, Brian y Alejandro te saludan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Chini y Brian. Bueno, ya me hicieron la pregunta en la presentación, así que vamos a hablar sobre esta tragedia que tuvo la gente de Cabureí, sí, de Andesito, que es algo que suele ocurrir todos los años, pero lo que no suele ocurrir todos los años es que desde el Ministerio del Agro no se hagan presentes. Y después que alguien de la oposición, en este caso yo, haya recorrido, haya visibilizado, se hicieron presentes y después se hicieron los malos, como que los productores eran los culpables, sí, de la situación que estaban viviendo. Eso es lo grave que pasó allá. A ver, esto pasa todos los años y está previsto en la producción tabacalera un fondo especial para esta circunstancia, que es el Fondo Especial del Granizo. Lo que nunca había pasado es que ningún funcionario de la provincia se acerque para darle una solución rápida para que puedan plantar. Sí, respecto al suceso, se han visto videos donde el ministro hablaba con el productor Beck reclamándole y bueno, desde ese momento hasta aquí, ¿hubo alguna respuesta del ministerio? Mira, hasta ahora ninguna. Sé que se armó una comisión para evaluar los daños que se ocasionaron, pero todavía no hay ninguna respuesta efectiva a lo que están necesitando los productores, que en realidad ahora tienen que plantar maíz, donde pasó el granizo y destruyó el tabaco, tienen que plantar maíz a ver si ellos pueden recuperar algo de eso, ¿no? Eso es lo que... Pero ninguna respuesta efectiva. Y respecto al precio del tabaco, ¿ya se está conversando? ¿Hay una previsión de la cantidad de kilos que va a tener la provincia? La previsión, justamente ayer estuve hablando con uno de los presidentes de los gremios y va a ser una superproducción. Lo bueno es que faltaba tabaco, así que los que deben poner el precio, que son las compradoras, en realidad tienen que pagar lo que corresponde, y darle al productor una buena salida, porque es lo que se merece. El productor primario está muy castigado en nuestra provincia, muy castigado, porque desde esta producción se sacan los fondos para hacer un montón de otras cosas, sí, hasta Vialidad toma fondos ahí. Sí. Como decía el productor aquel, 430 millones de pesos para arreglar caminos, que en realidad tendría que ir para el productor y lo llevan a las arcas de Vialidad. Eso son las cosas que debemos cambiar urgentemente. Diputado, ¿cómo le va? Lo saco de la cuestión provincial y le hago una pregunta hoy en relación al anuncio que hacía el Gobierno Nacional con la eliminación de la ley de las PASO, mecanismo que el PRO supo utilizar en varias elecciones y que obviamente ha tenido sus momentos buenos, sus momentos malos, pero ¿cómo ven ustedes para adelante, teniendo en cuenta que el año que viene hay una elección nacional, con toda esta reformulación del panorama político que se viene a la hora de elegir a los candidatos? Qué buena pregunta, excelente. Esto pasó hace 2 horas, ¿no? Sí. 3 horas. Bueno, a ver, en este caso a nosotros en la provincia, como la idea es trabajar con un frente amplio, con todos los sectores políticos de la provincia, no nos va a venir muy bien, porque la idea era que cada
cada partido o cada espacio político postule a un candidato. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy nuevo esto y tenemos que estudiarlo de vuelta. Tenemos que ver a ver cómo nos agrupamos. Y hacer una interna es casi imposible. Tenemos que saber que los espacios políticos hoy no cuentan con los instrumentos legales ni los fondos efectivos como para hacerlo. Así que es una situación nueva que no nos va a favorecer en la provincia. Pero está muy bien. Yo creo que la nación está dando pasos muy buscados por el ciudadano común, como lo de ayer, de haberle sacado la jubilación de privilegio que tenía la expresidenta y la pensión también, porque era algo honorífico. El presidente Milei está dando los pasos que hace mucho tiempo la política no estaba actuando a la altura de las circunstancias. Miguel, entendiendo también de que, además de diputado, es autoridad partidaria del PRO aquí en Misiones, le pregunto respecto a la cuestión nacional y al vínculo que se genera, que evidentemente se busca generar en relación a un próximo frente o posible frente con el PRO y el gobierno de Javier Milei. ¿Hay alguna idea, hay alguna información respecto a eso? A nivel nacional, nosotros estamos trabajando codo a codo con la Libertad Avanza. Todavía hace una semana, esta misma semana, los diputados del PRO le dieron una gran mano en no generar el quórum, donde la oposición pretendía derogar ciertas facultades que estaban otorgadas por las circunstancias y la Constitución al presidente. Entonces, significa de que estamos en el mismo camino, porque vemos que están haciendo las cosas que cuando Macri fue presidente no los pudo hacer. Y Javier Milei está haciendo, entonces acompañamos. Lo que está bien, desde el PRO lo vamos a acompañar, y lo que está mal, no. Sencillamente así, como deben ser las cosas, ¿no? Porque tenemos que saber también que no todas las cosas que proponen las personas, los espacios políticos, son buenas, y algunas tienen errores, y bueno, nosotros la vamos a acompañar siempre y cuando sea un bien común. La última, diputada, y le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, aquí en Misiones ya estamos entrando casi en plazo electoral. Todos prevemos que las elecciones provinciales se van a adelantar al calendario habitual, al calendario nacional, y obviamente se empiezan a definir cómo va a ir formado, si va a haber un frente, si el PRO va a ir solo. ¿Cuál es la discusión interna partidaria hoy en relación a la provincia? A ver, la idea es, desde todos los sectores políticos, es armar un frente para equilibrar la Cámara de Diputados. Equilibrar la Cámara de Diputados, que como decía ayer, estuvimos ayer en Posadas con Gonzalo de Asís, hablar de diálogo, y yo creo que el diálogo recién va a existir en la provincia cuando tengamos los números como para que el gobierno que nos está llevando adelante hace más de 2 décadas se dé cuenta de que tiene que sentarse a hablar con una oposición, con los números en la Cámara de Diputados. Esto es así, y bueno, esperemos que el año que viene nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien, y vamos a poder tener el diálogo que necesitamos. Bien. Diputado, le agradecemos un montón por su tiempo, le deseamos un buen fin de semana. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por permitirme expresar. Muy bien. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Allí lo tenemos al diputado provincial Miguel Núñez por el PRO, quien nos comentaba obviamente las expectativas que ya se empiezan a generar hoy con el anuncio de la eliminación de las ley PASO, que en definitiva deberá pasar por el Congreso de la Nación, y también las expectativas que se dan en torno a un calendario electoral que está próximo a arrancar aquí en la provincia de Misiones, con unas elecciones que algunos prevén que va a ser entre el mes de abril y mayo aproximadamente. Sí, me parece interesante la discusión de la ley PASO, que fue construida en su momento con fines de intervencionista, básicamente, porque, para repasar, cuando se crea la ley PASO se presume que eso iba a dar democracia partidaria. La verdad que la democracia partidaria está establecida en el marco de las democracias establecidas en las cartas orgánicas,
de cada uno de los partidos. Ujú. Con lo cual, cuando el Estado dice, no, yo quiero abrir la jugada y que todos los que están en ese partido puedan jugar, no estás abriendo, no estás hablando de democracia, le estás interviniendo en la vida partidaria y poniendo en segundo plano la carta orgánica de esos partidos. Claramente, tras cartón de la aprobación de esta ley, se crearon distintos partidos políticos que, con una visión personalista del kirchnerismo en ese entonces, había que contener a los partidos que veían que no tenían un espacio en el gobierno y dijeron, bueno, vamos a armar esta ley, y entonces juegan todos, arman un partido y vamos para adelante. Está buena la reflexión que hace el diputado Núñez de que va en consonancia con lo que vos decís. La ley PASO, sobre todo a la política misionera, aquellos que tienen intereses en llegada, y muchos con egos más grandes que los propios partidos políticos, Sí. que ponen a la persona por encima de los partidos, se daban esta posibilidad de, bueno, vos no me das el espacio, yo voy a las PASO, te la gano y soy candidato yo. Esto se termina, cada partido va a tener que elegir un candidato por uno u otro mecanismo y va a ser el que va a ir a la boleta única, porque además va a ser por boleta única la elección nacional. Así que veremos, empieza una gran discusión interna de los partidos de cómo van a elegir a sus candidatos de cara a las elecciones nacionales. Sí, vos sabés que otra cosa que sucedía era que de pronto te encontrabas con que el Congreso, porque olvidémonos de la cuestión partidaria y de quién llega en términos de representación política interna. Ujú. Pensemos en el Congreso, porque las elecciones son este domingo, el 10 de diciembre tienen que asumir los diputados que ganaron. Y si Brian va por el partido Colorado y Cristian va por el partido rosado y yo voy por el partido amarillo, y la verdad que el 10 de diciembre ni a Brian, ni a Cristian, ni a mí, ni al resto de la sociedad le importa de qué partido viene. Tal cual. Porque vos necesitas legislar en función a los problemas reales. Con lo cual, a partir de la ley PASO lo que ocurrió fue que había personas que venían por afuera, pero decían que venían por el partido amarillo, que no tenían nada que ver, pero que convenía que sea esa persona la que integre el Congreso. Entonces se minó el Congreso de personas sin instrucción, sin formación, y que repiten mucho texto. Bueno, sin ir más lejos, los partidos políticos, y acá vos que sos licenciado en políticas públicas, me vas a saber corregir, los partidos políticos son el mecanismo por el cual los candidatos llegan a ocupar lugares de representación, justamente respondiendo a la idea partidaria. Porque no hay candidatos que llegan, Argentina no tiene el modelo de independiente o el partido autónomo que se eligen sin tener una estructura atrás. Lo que se evidenció este último tiempo en el Congreso, y a por todos casos de Misiones, con el caso de Holly, con el caso de Clipauca, terminaron llegando por determinados partidos políticos y hoy representan a otros espacios o a otras fuerzas en el Congreso que están al menos lejos de lo que le había puesto la ciudadanía en aquel entonces. Arjol hoy está en un espacio de provincianos, de un espacio de radicales que se pelearon o que fueron expulsados por el propio partido por decisiones que tomaron, y Clipauca hoy está en La Libertad Avanza, lejos de Juntos por el Cambio, que del que lo había puesto ahí. Sí, tenés dos ejemplos que son muy claros. En el caso de Arjol está suspendido. Lo que se presume en la vía de la suspensión es la expulsión. Eso por un lado. Y ahí tenés, bueno, pero ¿cómo llegaste? O sea, ¿llegaste solo? ¿Sos un individuo aislado del mundo que tuviste la varita mágica que te posicionó en ese lugar? Y la verdad que no. Eso habla también de una incongruencia política partidaria. Y el caso de Clipauca podría considerarse un poquito más grave aún, porque al asumir, primero se volcó al bloque PRO. Uh-huh. Después se volcó al bloque que convergen las distintas fuerzas comandadas por Miguel Pichetto, Uh-huh. y hoy, esto que decías, está en el bloque de La Libertad Avanza. El ser humano tiene derecho a opinar, a cambiar de decisiones. Lo que no es prudente es que en tan poco tiempo se genere esa orfandad política que te exige estar buscando un lugar a donde acobijarte, que no sabes si tiene que ver con orfandad política o tiene que ver con intereses contraídos durante la gestión o durante el uso del cargo, el usufructo del cargo, como en este caso el diputado Arjol y la diputada Clipauca, que déjame agregarte una cosa más. En el caso del diputado Arjol, quien era simplemente diputado, actualmente es parte de una comisión bicameral, lo cual no está mal, pero sí dice
una situación de controversia de las que veníamos mencionando, diciendo por qué se vota en un sentido, por qué se cambia el voto, y a veces la falta de explicaciones hace que uno pueda generar muchas suspicacias. Habría que estudiar este mecanismo de estafa a los votantes, ¿no? Terminan votando una cosa y después de un tiempo terminan llegando o posicionándose en otra totalmente distinta. Pasa lo mismo en los municipios, pasa lo mismo en la Cámara de Representantes, con aquellos que llegan por determinado espacio y terminan después en el bloque de renovador misteriosamente. Así es. 19:59 en la provincia de Misiones, en todo el país. Tiempo de tanda y venimos.